tardes. Hoy en Conversatorio Sin Filtro nos acompaña Gabriela Retondo. Ella es profesora de lengua, referente del Frente Federal Familia y Vida, miembro del CIDEPROF y referente activa Provida. El tema a tratar será no al ESI desde una perspectiva desde la fe. La mecánica de la charla será la siguiente. Una vez finalizada la disertación, se procede a realizar preguntas cortas y concretas. Se los invita a desactivar los micrófonos, solo quedará activado el del disertante, quien es Gabriela Retondo. Damos inicio a la charla. Muchísimas gracias, Yami. Muy de alto nivel la presentación, me da vergüenza ya. Espero que no esperen gran cosa de esto. Yo no voy a decir nada nuevo porque en realidad, digamos, todos ya están empapados con esta información. Solamente es refrescar un poquito y quizás también tratar de apuntalar algunos conceptos que quizás por ahí no se terminan de relacionar, digamos, normalmente a todos nos cuesta porque muchas veces nos escuchamos a nosotros mismos cuando tratamos de defender nuestra postura y a veces sonamos como loquitos, como conspiranoicos, y cuando nosotros sabemos que realmente tenemos argumentos, tenemos fundamento para pensar como pensamos y para exigir lo que exigimos, ¿no? Bien, voy a pasar al PowerPoint. Perdón, necesitaría que alguien me ponga ya les digo cómo está mi otro usuario, que es por el que voy a pasar la compu, en la presentación. Como Alejandro, porque claro, hay dos Alejandro también. Uno necesitaría que le pongan como anfitrión, puede ser el otro, no el de la cámara. Perfecto, Gaby. Bien. Ahí están ingresando más gente. Bien, esperamos un poquito entonces. No sabía que se había pasado mal el enlace de la reunión. Qué raro. Sí, aparentemente se ha difundido el enlace del domingo, chicos. Aguárdame un segundito. Vamos a ver. Creo que se debería estar, bueno, ya, creo que van a empezar a ver la pantalla mía en cualquier momento. ¿La alcanzan a ver? Nada, che. ¿La ves, Ana? Sí se te ve, Gaby. Está presentada A todavía. ver. Va, No se ven.
No pasa nada, a ver. No sé si se la puedo pasar a alguien. Ayer he dado una charla y sí he podido, pero ahora no entiendo por qué no. ¿Lo puedes poner en presentar A ver ahí, creo que va. Ahí Ahí está está. empezando a... Ahora sí. Ahí está, ahí está. Perfecto. Ahí está. Bien, perfecto. Bien, vamos con la presentación. Bien. ¿Alcanzan a ver? Sí. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, aquí, en realidad el tema que vamos a debatir y vamos a tratar hoy es no a la ESI, una perspectiva desde la fe. Yo les explicaba para los que recién se están integrando, que yo voy a dar un largo rodeo para llegar a este tema en sí. ¿Por qué? Porque por una cuestión de coherencia, para que se pueda entender realmente los motivos y los fundamentos que tenemos, hace falta explicar desde el principio. Vamos desde el principio, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos que... a ver, esperen un segundo. Nosotros estamos asistiendo en este contexto a un intento de colonización ideológica. Así lo voy a describir porque realmente eso es lo que es para nosotros. En realidad es lo que es, al margen de que sea para nosotros o no. Objetivamente es un intento de colonización ideológica. Y esto obedece digamos, tiene múltiples orígenes. En ese sentido, esa colonización ideológica en Argentina va a tratar de darse a través de la ideología de género. No en todos los países es así. Hay países en los que se aprovechan otras cuestiones, como por ejemplo el indigenismo o por ejemplo digamos, el racismo, como para imponer una nueva agenda que responda a ciertos intereses que tienen que ver con ideológicos, o sea, y económicos. O sea, vamos a desdoblar el origen de todo esto o el fundamento en un origen filosófico y en un origen político. En el origen filosófico, que en definitiva es lo que más nos va a condicionar a nosotros, vamos a hablar un poco sobre posverdad, relativismo, existencialismo, materialismo histórico, marxismo, y con respecto al origen político-económico, bueno, sí vamos a hablar un poco sobre la cuestión del control poblacional, el informe Kissinger. Bien, vamos con la parte filosófica. Partimos históricamente de dos posiciones o de distintas posiciones en pugna, pero que siempre se enfrentan y por lo general una suele ser consecuencia de la anterior, ¿sí? Vamos a hablar sobre los conceptos de inmanencia y trascendencia, de subjetivismo versus objetivismo, de relativismo moral versus universalismo moral, de orden terrenal versus orden natural. Vamos a explicar un poco qué es lo que es la inmanencia. Filosóficamente hablando, la inmanencia es la propiedad por la que una determinada realidad permanece como cerrada a sí misma y se agota en ella todo su ser y su actuar. ¿Sí? Vendría a ser como que el ser humano tiene una dimensión humana y se agota en sí mismo. Es decir, el ser humano nace, satisface sus necesidades, vive, se desarrolla y se muere. Y eso es todo, digamos. O sea, toda la existencia humana empieza y termina ahí, ¿verdad? Entonces, podría ser, aparte, en filosofía, el concepto de inmanencia, además, una oposición al concepto de trascendencia, que es la otra posición, ¿sí? Y tiene una tradición muy importante en el marxismo. Antonio Gramsci es un referente muy destacado, bueno, lamentablemente muy influyente de esta posición, y además clasifica, digamos, es un pragmático, o sea, dentro de la filosofía de la praxis, de lo pragmático, habla de un inmanentismo absoluto, es decir, un humanismo absoluto, el hombre como principio y fin de la creación, y por lo tanto la historia en sí son los hechos y se empiezan y se agotan en la existencia humana, ¿sí?
como contrapostura tenemos la trascendencia, y lo trascendente es aquello que se encuentra por encima de lo puramente inmanente. La trascendencia supone, por lo tanto, que la inmanencia es solamente un momento dentro de lo que sería la historia, la existencia. Es decir, la creación no se agota en el ser humano, la creación no se agota en la vida del ser humano, porque además existe algo que lo trasciende, y esa superación de lo inmanente es lo que tiene que ver con la dignidad humana al ser creación de Dios. El ser humano es una creación de Dios, del cual hereda muchas, que digamos, es una fiel creación, está hecho a su imagen y a su semejanza. Y la dignidad humana justamente es su correlato. Entonces, la posición trascendentalista entiende que el hombre, digamos, Dios precede al hombre, lo crea, y el hombre, su fin es Dios, su principio y su fin es Dios. Esa es la trascendencia. Y la filosofía tradicional reconoce, digamos, como 4 propiedades trascendentes: la unidad, la verdad, la belleza y la bondad. Digamos que hay 4 propiedades, entre ellas la verdad, que son trascendentales y trascienden al ser humano y al hombre en sí, y al subjetivo, al subjetivismo, ¿sí? Ahora estoy adelantando un poquito. Bien, aquí tenemos, en filosofía existe también lo que se llama el problema de la verdad. Para determinar la verdad, para conocer la verdad, ¿cuál es el elemento determinante? ¿Es el sujeto o es el objeto? Y por lo tanto hay dos posiciones que se enfrentan, que es el subjetivismo y el objetivismo. Es decir, ante un objeto, la persona puede conocerla pues, enteramente o no. Esa sería la pregunta. Digamos, lo que la persona puede llegar a conocer del objeto, ¿es la verdad? ¿O la verdad está más allá de la persona y quizás nunca podamos llegar a conocer toda la verdad? Eso sería el objetivismo, digamos. El objetivismo ya marca que el objeto está más allá del sujeto que lo analiza, que lo estudia, y la verdad es una y depende de ese objeto. Y el sujeto va a tratar de conocer lo más que pueda, o va a tratar de llegar a abarcar lo más que pueda de esa verdad. Y vamos a desembocar en lo que nos va a condicionar a nosotros como desde la fe, ¿no? Bien, desde la inmanencia, el sujeto de verdad depende del sujeto que la experimenta, y por ende no existen verdades objetivas. No hay una verdad única. No hay acuerdos universales compartidos por todos los seres humanos, sino que simplemente estos se renuevan de acuerdo a las necesidades humanas, y por lo tanto no hay una verdad. Existen, por lo tanto, diferentes maneras de conocer el mundo, y por más polarizadas que estén, todas tienen validez. O sea, hay múltiples verdades. Entonces, todo es relativo, y todo esto configura lo que se llama la posverdad, que nada es verdad, o la mentira emotiva. ¿Y por qué dicen mentira emotiva? Porque está basada no en el objeto, sino en el sujeto y en su subjetividad y en su emotividad. Entonces, esto lo que produce es una distorsión deliberada de una realidad en la que no son tan importantes los hechos objetivos, sino que apelan emociones que estos desencadenan, y estos hechos objetivos también están por debajo de las creencias personales. O sea, digamos, no importa que yo no sea mujer, ni que mis cromosomas sean XY o XX, lo que importa es que es como yo me percibo o me siento. Ya lo conocen todos a ese relato, ¿no? Bien. Y ahí está la palabra relato, que tiene que ver mucho con la posverdad, que es la construcción no de una historia fiel a la realidad, sino de un relato o de un cuento que venga a cubrir las necesidades de la sociedad en ese momento. Por tanto, de ahí viene la manipulación de la verdad. En cambio, para la trascendencia no se concibe la idea de la subjetividad, del subjetivismo. Lo que hay es una verdad que es una y es objetiva, y es independiente del sujeto que lo observa, lo trasciende. Esa verdad lo trasciende. A su vez es esquiva, y hay que esforzarse por descubrir sus secretos.
Estamos hablando de una verdad objetiva. Y existe una verdad que está en la naturaleza y hay que ir descubriendo mediante distintas metodologías, y todas esas metodologías tienen que ver con la ciencia. Digamos, contraposición de la postura inmanente y de la postura de la posverdad, hay una verdad objetiva y la ciencia nos da los elementos para poder conocerla. En cambio, la verdad emotiva, o lo que sería la posverdad, prescinde de toda ciencia y se apoya solamente en la subjetividad y en la emotividad. Entonces vamos con el relativismo moral, que es la natural consecuencia de la posverdad. Ya que no hay un Dios, ya que el hombre se agota en sí mismo, la verdad es que uno se muere, se nace y se muere, y entonces hay que ser lo más felices que se pueda, gozar de todos los placeres, tratar de disfrutar de todo lo que te da la vida. Entonces, y porque no hay un mañana, y porque no hay una trascendencia, entonces entramos en lo que es el relativismo moral, que es su consecuencia directa, y la creencia que cuando da igual, o sea, es igual valor, y es igual y legítimo cualquier opinión moral y ética, y bueno, todas pueden variar de persona a persona, o sea, hay tantas morales y tantas éticas como personas haya, y ninguna opinión de lo bueno y lo malo es realmente mejor que otra. Y esto que les estoy diciendo lo sostienen a muerte. Hablen con cualquier feminista y te lo sostienen a muerte. No hay, o sea, para ellos, los valores que toda la vida hemos atesorado, simplemente son, cada uno tiene sus valores, entonces por eso hablan de código más bien ellos, más que de valores, y no hay una moral objetiva, sino hay tantas morales y tantas escalas de valores como personas. Entonces, por tanto, no es posible ordenar los valores morales. Este es más importante, este le sigue, la vida es más importante que la libertad es más importante que la propiedad, y así. No, para ellos no se puede ordenar jerárquicamente, porque justamente con qué criterio, quién podría imponerle a otro una pirámide de valores o una jerarquía de valores. Entonces, aquí pasamos a la globalización, que me parece que se me han traspapelado algunas diapositivas, pero bueno, voy a hablarles un poco sobre la posición nuestra, porque me parece que se me fue la otra diapositiva, que es, nosotros somos trascendentales, o sea, somos seres trascendentales que tenemos un Dios que nos ha creado, que ese Dios ha creado un orden natural, que ese orden natural tiene sus leyes naturales, esas leyes naturales dan lugar a una sociedad que fundada en esas leyes naturales promueve una escala de valores naturales y una moral que deviene de ese orden natural y de ese derecho natural, y eso es lo que da lugar a la sociedad, y es lo que posibilita una convivencia armoniosa. De hecho, es prueba de lo exitoso de esta cosmovisión el hecho del progreso inusitado que ha tenido la humanidad bajo la civilización judío-cristiana, que sostiene justamente que existe una moral, existe un Dios, un derecho natural, un Dios, un orden natural, y que, digamos, no hay tantas morales como personas, sino que hay una sola, y que las personas debemos responder en todos, independientemente de las circunstancias, de los condicionamientos, debemos responder y actuar de acuerdo a esa escala moral y de valores, ¿no? Bien. Nosotros atravesamos en este momento, yo les decía, un proceso geopolítico de globalización. Y la globalización es un fenómeno que resume una tendencia progresiva hacia el incremento de la interdependencia económica y cultural entre sociedades. Les habla es progresiva, una tendencia que viene desde hace muchísimos años, y lo que produce es una interdependencia económica y cultural entre las sociedades. En su momento, bueno, se les veían muchas ventajas, bueno, entre paréntesis, la optimización de los recursos, la promoción del comercio, y económicamente son innegables las ventajas que tienen, pero tiene sus consecuencias,
que si es que no hay, digamos, una previsión, y si es que no hay digamos, si es que los estatistas no tienen en cuenta estas cuestiones, o si es que las tienen en cuenta como por ejemplo, y si no tienen la circulación de género, que eso pone en riesgo la soberanía nacional y, por lo tanto, una pérdida de la identidad nacional al ponerse de moda ciertas cuestiones culturales de otros países que son más hegemónicos y que además se proponen la colonización, ¿no? Las sociedades se vuelven más parecidas entre sí, se adoptan los mismos gustos culturales, las modas, y ese es un contexto favorable para la imposición ideológica de nuevos paradigmas. Y esos nuevos paradigmas, por lo general, siempre son funcionales a poderes concentrados. En el caso del contexto actual de la globalización en estos momentos, o sea, ahora estamos en una etapa en la que se está tratando de imponer un neomarxismo cultural. Ustedes lo habrán escuchado a Agustín Laje hablar de esto mucho. Y para poder hacerlo, han tenido que recurrir a ciertas prácticas o ciertas ideologías, como por ejemplo la ideología de género. Pero ya vamos a ver por qué. Para penetrar ideológicamente en una sociedad homogénea, es decir, que tiene los mismos valores, que tiene los mismos ideales, que tiene el mismo ideal de familia, por ejemplo, el sueño americano en el caso de los yanquis, en el caso nuestro, el ser nacional. Para poder penetrarla ideológicamente, promueven la fragmentación o la división de la misma, reciclando una dialéctica de opresores versus oprimidos. Esto es una cosmovisión muy de Marx, o sea, una idea marxista, digamos, de oponer opresores versus oprimidos. Y esa es la forma, digamos, de segmentar o de fragmentar una sociedad, que haya gente que se siente oprimida y que quiera romper la estructura o el sistema actual, ¿no? Entonces, lo que hacen es generar esa dialéctica de opresores versus oprimidos, y tenemos, bueno, el primer opresores versus oprimidos han sido los capitalistas versus la clase obrera, que ese fue Marx. O sea, así empezó, viendo el fracaso histórico que eso trajo aparejado en la muerte de más de 100 millones de personas, de hambre, por la miseria que este tipo de ideologías promueven, tuvieron que reciclarla y tuvieron que actualizarla. Entonces, ¿qué otros oprimidos pueden encontrar en la sociedad? No se les ocurre mejor idea que a las mujeres, que sí es cierto que las mujeres, ha habido una evolución en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, eso sí es innegable, pero como la mayoría de las cuestiones ideológicas siempre se parte de un problema real, al cual se le hace un mal diagnóstico y se le ofrecen falsas soluciones. Bueno, en este caso vamos a poner mujeres versus hombres y vamos a tratar de enfrentarlos. Vamos a poner maternidad versus realización femenina, falsas oposiciones son esas, ¿no? Vamos a poner heterosexuales versus homosexuales, blancos que oprimen a negros, hispanismos que oprimen a los indigenistas. Ahí tenemos a los mapuches luchando en el sur y apropiándose de nuestro territorio. Padres versus hijos, padres que no quieren que sus hijos tengan una vida sexual activa. Bueno, entonces tratando de meterse siempre en la sociedad y generando grietas y fragmentación para poder justamente penetrarla ideológicamente. Luego tenemos, y esto lo hacen a través de una ingeniería social, ¿no? Por la cual diseñan y crean nuevas necesidades, y donde para ellos, y eso es el emblema de ellos, que en realidad no deja de ser cierto, ¿no? Donde hay una necesidad, hay un derecho, y por lo tanto, el correlato de todo esto
es el vicio económico que esto trae aparejado a los grupos de poder. O sea, todo esto es para obtener beneficios ideológicos, beneficios económicos e imposición ideológica. De esta forma se procuran minorías que se creen oprimidas para que reivindiquen estos nuevos falsos derechos, de modo que estos terminen por reemplazar el derecho natural. Aquí tienen clarito, digamos, un derecho reconocido por cualquier constitución, digamos, de todos los países. El derecho a la vida es un derecho absoluto. La patria potestad es un derecho y es una potestad, digamos. Potestad quiere decir que a la vez es un derecho y un deber. La igualdad de oportunidades, el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a la propiedad privada. Y vamos a buscar minorías que que relativicen esos derechos, verdaderos derechos, y vamos a buscar minorías que promuevan falsos derechos, que como por ejemplo el derecho al aborto, los derechos sexuales y reproductivos de los niños y de los adolescentes, cupos de género, transgénero, o sea, en lugar de lo que sería la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque hasta aquí teníamos igualdad de oportunidades. Nadie tiene prerrogativas ni por raza, ni por religión, ni por sexo. Eso es lo que se reconoce, bueno, inclusive la Convención Internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, aquí tenemos se están promoviendo la generación de cupos de género, que en lugar de hacer lugar al mérito, lo cual crea una desigualdad, porque no importa cuánto esfuerzo a una persona, si es que hay otra que está oprimida, le van a hacer lugar a las necesidades de esa persona, por más que no haya hecho los méritos correspondientes. Y, por ejemplo, la obligación a los médicos a practicar aborto, ustedes lo han visto, el protocolo de Ginés, el que está vigente actualmente en muchas provincias, les restringe el derecho a oponer a los profesionales de salud a oponer la objeción de conciencia, y los obliga, en el caso de que no haya quien practique un aborto, los obliga a practicar abortos igualmente. O sea, ahí tienen ustedes estos falsos derechos que vienen a sustituir los derechos verdaderos. Y en lugar del derecho a la propiedad privada, vienen a someterla, digamos, al criterio de, bueno, también vos te lo has ganado, lo has producido, lo has hecho vos, pero aquí hay una necesidad, esta persona no tiene casa, entonces vos tienes dos, se la vamos a poner en función, se la vamos a confiscar, el Estado va a hacer uso y se la va a dar a otra persona. No hemos llegado a ese extremo en Argentina, pero el hecho de que en Río Negro, perdón, justamente en un terreno perteneciente al ejército, directamente los mapuches los han tomado porque consideran que no tienen ellos casa, no tienen territorio, entonces se lo dan a ellos cuando es algo de toda la nación argentina y se lo dan a un pueblo extranjero, ¿no? No me quiero ir por allá porque me violento. Bien, entonces buscan a través de la ideología justamente promover un nuevo orden. Y la ideología, aquí vamos a ver una definición de la RAE, es un conjunto de ideas que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad, una época, un movimiento cultural, un religioso, político, etc. Y aquí les voy a pasar la de Agustín Laje, que es la de ideología de género, que es un conjunto de ideas anticientíficas que, con propósitos políticos, autoritarios, desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente desde la cultura. Son anticientíficas. Ideas anticientíficas, los propósitos son políticos y son autoritarios porque se valen del Estado para ser impuestos, no son naturales, no surgen espontáneamente, no es una revolución cultural que se hace desde abajo hacia arriba, digamos. Lo que se hace es se impone desde arriba, desde el Estado, desde las autoridades, y la pena por ley, o mediáticamente mediante lo que sería las palizas mediáticas que estamos acostumbrados a ver cuando hay disidencia, ¿no? Cuando alguien se opone, por ejemplo, Liliana Canosa, la vez pasada, se manifestó antifeminista y toda la progresía, mediática nacional salió a castigarla mediáticamente. Entonces, se impone así, ¿no? Y buscan una expresión monopólica desde la cultura. Hablan de diversidad, pero no promueven la diversidad, sino que buscan un pensamiento hegemónico.
Tenemos entonces, vamos a hablar de revolución femenina, vamos a ver los objetivos aparentes. Las chicas buscan igualdad de derechos y oportunidades, sí, es verdad, en algún momento sí fue así. Inclusión de las minorías sexuales, prevención del abuso y de la violencia sexual, muchas de esas cosas sí se buscan, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los objetivos reales? Digamos, ¿qué se logra con todo esto? ¿Y qué es lo que se han propuesto lograr con todo esto? En definitiva, promover la eliminación del cristianismo y de otras religiones de moral judío-cristiana y buscan una imposición del neomarxismo y esa dialéctica de opresores versus oprimidos. Y digamos, tratar de empoderar minorías para que esas minorías impongan sus pensamientos hegemónicos. De este modo también lograr un control poblacional, y eso no he querido entrar, he sacado varias diapositivas en las que hablaba sobre el informe Kissinger y lo que sería, bueno, las políticas fomentadas de Rothschild, Ford y varios capitalistas internacionales muy conocidos, poder capitalistas muy conocidos, que también buscan hacer un control poblacional, porque justamente la superpoblación pone en riesgo el uso o la disposición de recursos no renovables. ¿Por qué? Porque la mayoría se encuentran en países en los que hay un gran crecimiento poblacional, por lo tanto, una población muy grande de jóvenes que son volátiles para ellos, es decir, son inmanejables. Entonces hace falta, en ese sentido, disminuir esa explotación por parte de los países soberanos sobre sus recursos no renovables y que estos estén más a disposición de esos capitales internacionales que también promueven este control poblacional. Perdón. Y también la comercialización de productos de los financistas. Y aquí van a ver justamente quiénes son los financistas. Pero antes de eso vamos a ver las técnicas de manipulación de opinión pública. Vamos a eliminar el concepto de verdad, ya hemos dicho, hay falsas alarmas sociales, bullying, violencia de género, que en realidad sí la hay, pero se inflan las estadísticas, ustedes lo han visto con el aborto, la mortalidad materna, ellas se le atribuyen todas al aborto, cuando en realidad aquí las mujeres se mueren porque no pueden acceder a los controles prenatales. Sin embargo, ellos por 19 mujeres que han muerto en el 2017 y por una cantidad similar en todos los años subsiguientes y anteriores, promueven una ley del aborto cuando lo que hace falta es promover mayor control, un mejor acceso a la salud pública y mejorar la salud pública, que es un desastre. Entonces, falsas soluciones, falsas alarmas, y pretenden justamente procurar soluciones definitivas a problemas que preocupan a la sociedad: violencia contra las mujeres, embarazos adolescentes, discriminación, y se tergiversan y se falsifican todas las estadísticas y hay una manipulación sentimental y del lenguaje. Aquí hablamos de eufemismos, al aborto no le dicen aborto, le dicen interrupción voluntaria del embarazo, y así con todas las cuestiones que buscan promover, ¿no? O sea, y no solamente en ese sentido la manipulación del lenguaje, sino que además la imposición de nuevo el lenguaje, le dicen ellos, en realidad es cualquier cosa, y le dicen a su vez inclusivo cuando en realidad ustedes manifiesten lo siempre que puedan. No es inclusivo, nos está excluyendo a todos nosotros. Excluye a todos afuera. Así de sencillo. No nos están incluyendo. Bien. Hay una inclusión totalitaria de estos planteos, siguiendo en la metodología de la imposición de la ideología, y es la promoción de leyes de derechos y desproporcionadas de fondos públicos. Chicos, el otro día les contaba algunos, 0,5 ese presupuesto, no me acuerdo bien ahora, no lo tengo a mano, y 3,5 en género y diversidad. 1.3 millones de pesos destinados a imponer la ideología de género a todos los niveles del Estado, en toda la sociedad. O sea, eso es inversiones desproporcionadas de fondos públicos, consecuencias legales impunibles para los opositores. Lo tiene Rodríguez Lastra, que está judicializada su causa. Hay una población más vulnerable y lógico, justamente para hacer
¿Cómo lograrla? Hay que deconstruir la revolución femenina, ¿no? El feminismo, deconstruir la sexualidad y la familia. Y radicalizar, ¿cómo demonizamos al hombre, desprestigiamos el rol de la mujer, de la madre, desprestigiamos familias numerosas y tenemos un bajo la fase de, digamos, de laicismo y hoy en día como un ateísmo del Estado. O sea, hoy en día ni siquiera está el laicismo vigente. O sea, a ver, es que no hay una autoridad religiosa por sobre la autoridad estatal. ¿No? Se ya ahora se entiende eso como ateísmo del Estado y vos no puedes profesar tu fe si vos te desempeñas en el Estado. Vos sos juez, tienes que prescindir totalmente de tu fe y actuar totalmente escindido de tu fe. Lo contrario, denuncia. Bien, vamos a ver lo mismo. La sexualidad no sé. Se enfocó en los roles, femenino y masculino. Se puede elegir ser hombre o mujer. Esto debe garantizar económicamente esta transformación desde pequeño. Y esto lo estamos viendo. El ejercicio de la sexualidad es un derecho y se comienza muy niño. O sea, los niños tienen sexuales y religiosos. Gaby, Los padres no deben interferir en este ejercicio y el Estado debe educar a los niños en Gaby, derechos. Sí. disculpa que te interrumpa, no se te escucha bien, se te ha dejado de escuchar bien y la pantalla es como que se ha congelado. Ahí está, Ahora, ¿está mejor? ahí está, perfecto. Disculpa. ¿Vuelvo atrás un poquito? Sí, se te ha dejado de escuchar en la última parte, pero de la anterior diapositiva. A ver, vuelvo un poquito entonces, permiso. Bien, hay una radicalización de lo que serían las posturas feministas, demonización del hombre, desprestigio del rol de madre, desprestigio de la familia numerosa y una imposición del anticristianismo. Y ahí les decía yo que ahora ya no solamente hablamos de laicismo en el Estado, sino de ateísmo estatal, por el cual se impone a las personas de fe directamente escindirse de su fe. Si uno tiene una responsabilidad como funcionario público, le prohíben ejercerla desde la fe. Cuando nosotros como personas de fe sabemos que para nosotros no nos podemos escindir de nuestra dimensión espiritual y de nuestra fe. Bien, el feminismo tiene postulados. La sexualidad, que no hay sexo, no hay sexo femenino y masculino, sino que hay roles y géneros, y también se puede elegir ser hombre o mujer, porque habíamos dicho que eso son verdades relativas, es decir, posverdades, y el Estado debe garantizar económicamente esa transformación desde pequeños, creando desigualdades, porque, por ejemplo, hoy en día las obras sociales están obligadas a solventar las cirugías estéticas del rostro, la feminización de los rostros de los travestis. Cuando yo me quiero hacer volar mi ñapi, por ejemplo, desde hace muchos años, y tengo que pagármela. Entonces, les pongo como ejemplo, ¿no? Yo, es un decir. Pero a lo que voy es que genera desigualdades y que si es que alguien las cuestiona, se te tiran de antiderechos, por supuesto, y de que no tienes corazón no tienes empatía para con las personas, en este caso los travestis, ¿sí? Los transgéneros. Bien, el ejercicio de la sexualidad es un derecho y se comienza a ejercer desde muy niños, lo mismo que la transformación sexual, también se ejerce desde muy chicos. Chicas, ¿se me escucha bien? ¿Más o menos? Bien, ustedes me dicen, ¿no? Párenme en el momento. Ay, perdón, bien. Se comienza a ejercer desde muy niños y los padres no deben interferir en ese ejercicio del derecho a la sexualidad, ¿no? De los niños. El Estado debe educar a los niños y protegerlos de los padres, que a su vez son antiderechos, porque el padre busca oponerse al ejercicio de la sexualidad de parte de los niños. Y las familias son construcciones sexuales que se deben de construir en su sentido tradicional,
y en las nuevas familias, en la nueva concepción de familia, ya saben a cuáles me refiero, la familia se debe adaptar a las sexualidades diferentes y promoverse nuevos modelos familiares de adopción por parte de padres de vientres. Los hijos no son de los padres, los hijos son de la base de la sociedad, el colegio lo es. El feministas pican más con las feministas que con su familia. El movimiento LGBT se identifica más con sus congéneres, con su propia familia, y así, digamos, la familia deja de ser la célula prioritaria o inicial, ¿no? Con respecto a la maternidad, hay una necesidad de hombre y mujer, por eso hablamos del patriarcado. Entonces, una serie de familia, matrimonio, para los lo que hay que hacer, lo que el feminismo se propone, es apropiarse de los medios de producción para lograr que las mujeres no pueden promover su revolución feminista si es que tienen el impedimento de la maternidad. ¿Se escuchan mal? A ver, hagamos nuevo, muevo un poquito esto. ¿Mejor? ¿Vamos? Sí, ahora sí. ¿Mejor? Bien. Tenemos, bueno, la maternidad es un impedimento para la revolución feminista. El instinto maternal es un producto cultural, no es algo real y existente y propio de la mujer, sino que es algo que les hemos ido metiendo a los chiquitos desde chiquitos, a las nenas sobre todo. Entonces son las nenas que agarran una muñequita y la ponen en posición como de amamantar. Eso es que lo vemos naturalmente en todas las nenas. No, eso es algo cultural. La maternidad no realiza a la mujer, el éxito profesional y económico son los objetivos primordiales. Bien, pero vamos a hablar de las fases de la imposición ideológica y por eso tenemos la ESI como correlato. Hablamos de la primera fase, es un financiamiento de los partidos de las ONG y de los partidos de izquierda. Bien. Hace calor. Bien. Bien. Los poderes económicos mundiales desde hace 60, 70 años han empezado a financiar a ciertos colectivos para que participen en las cumbres mundiales y promuevan una agenda de género en los mismos. Los llevan a capacitarse y para promover esa agenda, ¿no? Y el origen de los fondos. Laboratorios farmacéuticos, y ahí tenemos los que producen los anticonceptivos, las hormonas trans, las clínicas abortistas, las clínicas estéticas especializadas en cambio de género, fabricantes de equipos médicos, aspiradores para los abortos, por ejemplo, los fabricantes de preservativos, y bueno, ni que hablar de todos aquellos que justamente usan recursos no renovables de los países que tienen superpoblación, según ellos. La fase 2. Primero la financiación, ahora el asalto de estas ONGs o organismos internacionales, como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y a sus asambleas deliberativas, como por ejemplo las conferencias o las reuniones regionales de avance de la ONU, y la metodología usada es reuniones paralelas. Eso nos contaba Amparo Medina, seguramente muchos lo han escuchado, que lo que se hace es, bueno, les pagan los viajes a los diputados, a los senadores, concejales, y los llevan a las cumbres, ¿no? Y luego, cuando están allá, los llaman a reuniones paralelas, a las conferencias en donde se los adoctrina. Y como les han pagado el viaje, y como los llevan a capacitarse, entonces ellos van como ovejitas y se comen todo el relato de estas agendas, bueno, promovidas, ¿no? Y a los activistas, o sea, con oficinas permanentes en la ONU, infiltran en la ONU, arman oficinas permanentes de activistas por militar determinados problemas o temas de esa agenda, ¿no? Y los objetivos son la producción de documentos, como por ejemplo las declaraciones de intenciones o los compromisos de países, son así se llaman los documentos que suelen sacar luego de las cumbres, en las que se definen pautas y recomendaciones para acciones nacionales.
¿Y cuál es el problema? Y eso es una consecuencia de la globalización. Muchas veces esas pautas o recomendaciones o declaraciones de intenciones llegan aquí a la Argentina y las pretenden bajar como vinculantes, es decir, como de implementación obligatoria a los países en desmedro de su soberanía. O sea, no puede un poder internacional imponer una agenda ideológica a la soberanía de los países. Entonces lo que buscan es infiltrarse en sus legisladores y en sus dirigentes para que desde adentro se le impongan, ¿no? Y busquen la imposición, busquen la implementación de esa agenda como vinculante en lugar de ser simples recomendaciones. Las hace pasar como, por eso siempre van a ver las feministas decir, la ONU, la ONU nos exige el aborto porque es una deuda de la democracia. Bueno, estas son las típicas, los típicos argumentos abortistas, ¿no? Bien. Bueno, esto es un poco sobre las organizaciones, vamos a pasar porque si nos hace muy largo. Vamos con la fase 3, la intromisión en el pensum del sistema educativo formal y el financiamiento de capacitaciones a los docentes, y ahí estamos, ya esa etapa ya hemos pasado, lamentablemente, desgraciadamente el Ministerio de Educación está cooptado, y lo que sería el Ministerio de Salud, ¿para qué decir? O sea, a nivel, cambiando las autoridades, salvo que haya un cambio realmente profundo, vamos a seguir teniendo los mismos funcionarios que promueven la misma agenda. Entonces, lo que hace falta es que quien asuma designe a gente que realmente tenga un plan, sepa en dónde está parado y sepa cómo, digamos, imponer justamente una agenda por la cual ha sido votada este nuevo gobernante, ¿no? Entonces, la fase 3 se intrometen en el pensum del sistema educativo formal y hay un financiamiento de capacitaciones para los docentes, y ahí tienen la mayoría de las capacitaciones con puntaje. Ya les voy a mostrar unos flyers de invitaciones de la ESI y van a ver qué es lo que promueven. Y la promoción de un modelo educativo ideologizado, que es lo que vivimos. Por eso, de ahí es una consecuencia, digamos, una de las causas por las cuales nos oponemos a la ESI. La fase 4, la infiltración en las instituciones de los países, como por ejemplo los tres poderes, partidos en los sindicatos, en las listas, o sea, a través de la lista sábana, de la mejor forma, y se da una traición al electorado por parte de sus representantes. Se termina dando, ¿no? La fase 5, saturación de los medios de propaganda ideológica y exaltación de la libertad a través del arte, que la vivimos también, financiamiento de artistas y producciones que promueven la agenda, divorcio entre la opinión pública y la opinión publicada, porque ustedes, la mayoría de las publicaciones que van a leer no nos representan a la mayoría de la sociedad, responden a un microclima, que por lo general es porteño, salvo grandes excepciones, por supuesto, honrosas y grandes excepciones, y hay una presión mediática para imponer una legislación afín, la ley del aborto, entre otros. Segregación de los grupos opuestos en la fase 6, y ahí estamos en la economía social, leyes de antidiscriminación, límites a la libertad de expresión, etc. ¿Y por qué la ESI no? ¿Los cristianos no queremos una educación sexual? Bien, teniendo en cuenta todo el rodeo largo que ya les he hecho, aquí van a encontrar, digamos, las respuestas, porque ideológicamente la ESI es un caballo de Troya. Preguntémonos quién es el Estado detrás del diseño del currículo, de la currícula de la ESI, de los contenidos de la ESI. Bueno, si nosotros vamos a la página del ministerio y vemos quiénes han sido los asesores, van a ver que son fundamentalmente pertenecientes a fundaciones que promueven esta agenda, como por ejemplo Casa Fusa, Fundación Huésped, que los han visto desfilar durante el 2018 en el Congreso haciendo lobby a favor de la ley del aborto, ¿no? Entonces, ahí tenemos que es un caballo de Troya. Como todas las cuestiones, las falsas soluciones que propone el neomarxismo, digamos, ¿por qué caballo de Troya? Porque te lo presentan como un regalo, como algo bueno, como algo lindo, pero adentro te trae un combo explosivo de cuestiones que lo que hacen es dinamitar el tejido social tal como lo conocemos. ¿Quiénes ya diseñaron? Ya lo hemos visto. Pedro Kahn ha sido uno de los asesores, o sea, ahí lo estamos sufriendo, Pedro Kahn, ¿no? Bien, y
¿Por qué ideológicamente? Porque no es científicamente, no es una ley basada... A ver, si ustedes van al texto de la ley, el texto de la ley es eufemístico. Una cosa más linda que la otra, un derecho más hermoso que el otro, una solución más bonita que la otra, pero cuando vamos a la implementación, ahí vamos a ver que realmente no es ni de cerca la intención de la ESI. Promueve falsas soluciones para problemas reales. Bien, es verdad. A todos nos preocupa sería el abuso infantil. Es un problema que a todos nos conmueve, nos indigna. Creo que si alguno de nosotros es capaz de matar en un momento de locura, es por eso, digamos, si es que alguno de nosotros presente un caso de eso, digamos. O sea, si hay algo que violenta a las personas es eso, el abuso infantil. Y entonces, para eso proponen anticipación del conocimiento de la sexualidad y su estímulo. Si ustedes revisan la folletería de ESI, el material bibliográfico que entrega el ministerio, van a ver constantemente las niñas, no siempre las niñas tienen pene, niños con pene, niños con vagina, les enseñan a mirarse, muchos van a decir, pero eso es una locura, no. Ahora les voy a pasar a una de las imágenes, que son, creo que todos las deben haber visto, que la niñita tocándose debajo de la bombacha y diciendo que es algo normal, que es una curiosidad, y promoviendo justamente lo que sería ese conocimiento y despertar sexual, ¿no? Lo cual lleva a una sexualidad temprana, pero ellos también lo ven como problema, pero ¿cuál es la solución que le ofrecen? Anticonceptivos y preservativos. Y ¿por qué digo sexualidad temprana como un problema? Para ellos en realidad no es un problema la sexualidad temprana. Para ellos el problema es la consecuencia, que es el embarazo adolescente. Para nosotros sí es un problema la sexualidad temprana. ¿Por qué? Porque sabemos que el ser humano tiene un proceso de desarrollo que es largo, digamos. Es uno de los más largos que hay, digamos, en comparación con los otros animales de la creación, asumiendo que somos animales, ¿no? Pertenecemos al reino animal. Uno de los procesos más largos, y entre ellos está el proceso de maduración. De hecho, la ley y todo el derecho, el cuerpo legal, digamos, está justamente para proteger a los niños y a los adolescentes de esa inmadurez que es característica. Digamos, no es algo que subjetivo, es algo que se estudia en psicología. Las características del adolescente son así, son así, y está la inmadurez. Y promover una sexualidad sin tener en cuenta los procesos de maduración da lugar al ejercicio de una sexualidad temprana, que justamente lo que produce es, bueno, ya vamos a hallar eso, pero una sexualidad temprana es atentar contra ese proceso de maduración que lleva su tiempo, que es necesario que se realice acompañado por su familia y no por fuera de la familia como se pretende, ¿no? Entonces, para atacar el tema de la sexualidad temprana, ellos no vamos a ir a la causa, vamos a atacar las consecuencias con anticonceptivos y preservativos. Y aquí voy a detenerme un momentito, ¿no? Los anticonceptivos y los preservativos, bueno, a ver, los católicos vamos a ser muy mal vistos cuando les decimos a la sociedad que nos oponemos en general al uso de los anticonceptivos. Más vale que no queremos que se queden embarazadas porque pueden abortar. Pero creemos que los anticonceptivos, lejos de ser una solución, son un problema. Sencillamente porque aparte, hormonalmente, y después les voy a pasar las noticias, los anticonceptivos producen un cambio en el cerebro directamente. Si se hace una tomografía a un cerebro de la niña que todavía no ha sido hormonizada mediante los anticonceptivos, y se lo hacen a los 10 años de estar tomando anticonceptivos, se ve un desarrollo de ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con la competencia, con, digamos, las habilidades de ubicación, de geolocalización. Por ejemplo, los varones tienen mayor facilidad para, por ejemplo, estacionar un auto
o para acomodar objetos en espacios físicos, o para, digamos, un mejor sentido de la orientación. Bueno, las mujeres en ese sentido ganan en ese aspecto, pero por ejemplo las mujeres en contrapartida tenemos un mayor, digamos, desarrollo de lo que sería la verbalización y la expresión de las emociones, que se va atrofiando con el uso de los anticonceptivos. Lo que sería el desarrollo de habilidades de competencia y de agresividad se van agudizando en un cerebro que ha sido sometido a la humanización permanente de anticonceptivos, ¿no? Y ya les voy a pasar, están en los artículos de la BBC, no es algo comprobable, quiero decir, ¿sí? Producen cambios que van en desmedro de lo que sería la naturaleza propia de la mujer. En algunos puntos nos puede beneficiar, pero en muchos otros, el hecho de hacernos más agresivas, y yo lo he vivido, yo he tomado, les hablo yo, digamos, desde mi punto de vista personal, yo he tomado, y como 18 años anticonceptivos me lo dieron en una primera instancia por una cuestión de quistes foliculares, que lo primero que hacen hoy en día los ginecólogos de edad es darte anticonceptivos, y todo ese tipo de cuestiones se van agudizando, así que tarde en mi vida he descubierto todos estos efectos que quizás los podría haber evitado, ¿no? Volvamos a la charla y perdonen el vino por las ramas. Bien, luego tenemos el embarazo adolescente como otro problema, y que es la mejor solución que le ofrecen aborto. Y van a ver a todos diciendo niños, no madres, pero para que las niñas no sean madres, hace falta protegerlas, un sistema que las proteja, sí, mediante un registro de violadores, mediante la prevención del abuso sexual, y no la solución que para ellos es lo mejor, el aborto. La violencia de género, bueno, ¿cómo vamos a erradicar la violencia de género? Un problema que todos queremos que se solucione, que es un problema de violencia doméstica, ¿no? Y no se ponen a evaluar que quizás haya un problema de drogadicción, o de consumo de alcohol, o problemas de violencia familiar. No, no, no. Aquí lo que hay que hacer es deconstruir la masculinidad y promover nuevas masculinidades. Y inclusive, digamos, lo que se ha hecho todo este tiempo es apartar al hombre de la casa. Lo primero que se hace es, en lugar de tratarlo a una persona que violenta al hombre, que seguramente ha sido hijo de una persona de un hombre que lo ha violentado, lo que sea, en lugar de sanear el ambiente, de sanar a esta persona, de tratarlo, lo que se hace es separarlo del hogar. Y eso es lo que en Estados Unidos ha producido un fenómeno muy claro, que es que la mayoría de los hogares, los que solamente han sido criados son los niños con la mamá nomás, es decir, con la ausencia del padre, la falta del modelo del rol masculino, son hogares en los que la incidencia de la delincuencia es mucho mayor, pero mucho mayor. Así que, digamos, eso de promover la deconstrucción del rol masculino, como lo conocíamos, que el hombre es el autor, entendíamos, o sea, históricamente el hombre era la autoridad de la casa, que ponía los límites, por una cuestión natural, ¿no? O sea, psicológicamente cuando lo estudian, es algo natural en el hombre. La mujer tiene como una especie de romance con los hijos, que a veces le cuesta poner esos límites, y el hombre en el sentido del que suele ocupar ese rol de poner los límites que son vitales para la construcción de la personalidad de los niños. Entonces la mejor solución que ofrecen hay nuevas masculinidades en las que se lo aliena al hombre, se lo demoniza, se lo aliena y se lo priva de su rol natural, ¿no? Y por ejemplo, para el tema del bullying, bueno, vamos a promover la homosexualidad en lugar de vamos a tratar de que nos aceptemos, de que nos toleremos todo. No, aquí nos llevan al extremo de promocionarlo, sobre todo teniendo en cuenta que en los niños, lo hacen en los niños cuando los niños no tienen definida su sexualidad, no tienen definida su sexualidad, y además van a cambiar miles de veces de opinión de las cosas que quieren ser. Sin embargo, lo que se busca es hormonizarlos desde chiquitos para que esa condición quede en forma permanente. La mayoría, históricamente, la mayoría de los niños que han tenido así distintas inquietudes sexuales a lo largo de su niñez, se termina definiendo por la heterosexualidad naturalmente, digamos. En cambio,
ahora se les detecta temprano y lo que se hace es promoverla. Nadie dice que se niegue y que se cercene a nadie. Lo que sí hay que esperar a que madure y acompañar a que madure naturalmente y que se dé un desarrollo adecuado. Y recién cuando la persona se defina y cuando tenga mayoría de edad y atraviese toda esta etapa de inmadurez propia de los niños y de los adolescentes, que define su sexualidad y que, bueno, si hace falta que se hormonice, yo no estoy de acuerdo, pero en ese caso, por lo menos se debería respetar eso, el tema de la madurez, ¿no? Ahora voy a pasar, eso es un poco el fin del Power, pero les voy a pasar a mostrar lo que más o menos lo que les quería fundamentar era esto. Perdón. Chicos, ¿quiénes implementan la ESI? ¿Y quiénes implementan la ENIA, las consultorías ENIA en Santiago? ¿Por qué es no a la ESI? Para seguir aprendiendo juntas, fíjense, esta página se llama Adolescentes de Santiago del Estero. Y, bueno, hay más o menos, no quiero subir porque, pero tiene 5.000 likes. ¿Quieren que amplíe un poco? ¿Alcanzan a leer? Hola chicos y chicas, para seguir aprendiendo juntos y desde casa te sugerimos algunas bibliotecas virtuales donde puedes encontrar libros diversos y gratuitos. Vamos a leer un poco los libros, ¿sí? Fíjense. Literatura feminista. Por eso decimos que es ideológico, no científico. Y que es un caballo de Troya, ¿por qué? Porque promueve esta dialéctica de opresores y de oprimidos, y en base a eso trazan todos los contenidos, ¿no? Generando esa división y esa fragmentación que no es real y que no queremos. Libros antiprincesas, audiolibros antiprincesas. Audiolibros lesboteca. El deseo de Pandora, nos quemaron por brujas. Deconstruides. Bien. Más de aquí esta página. Estos son el tipo de folleterías que siempre están pasando. Contenidos bajados desde justamente quienes implementan la ESI, ¿no? Niñas no madres en Latinoamérica, el embarazo de menores de 15 años es un grave problema de salud pública y de derechos humanos. La gran mayoría son producto de violencia sexual. Las consecuencias son terribles. Hay peligro de muerte. Problemas de salud física y salud mental coartan la libertad de llevar una vida plena. Los condena a la pobreza. Todas falsas verdades, todas falacias. ¿Por qué? Porque, a ver, peligro de muerte realmente hay con el aborto. Es terrible el problema del embarazo adolescente y de los niños, es terrible. Pero muchas veces son, o sea, en el caso de los adolescentes, que ellos mismos promueven su sexualidad desde los 10, 12 años, a los niños y a los adolescentes desde los 12 hasta los 13 en adelante, hablan de que las consecuencias de los embarazos coartan la posibilidad de llevar una vida plena. Las condena a la pobreza. Exacto. Como dice Liliana ahí, es más terrible el aborto que el embarazo. Porque aparte el aborto deja lesiones y secuelas de por vida, que no se curan más. Salvo por gracia de Dios. A ver. El derecho de decidir sobre el cuidado del propio cuerpo. Niños, y ahí tienen el lenguaje inclusivo para los que dicen que no, estos son paranoicos, simplemente educación sexual no es para imponer aborto ni para imponer ideología de género, y es para imponer marxismo cultural. Ustedes lean una X cruzada en cualquier palabra o una E, estamos hablando de gente, si revisen los perfiles y se van a dar cuenta que que tienen una concepción marxista de la vida y totalitarista del Estado, ¿no? Bien. ¿Quiénes dan ESI? ¿Quiénes son los que promueven la educación sexual integral y quiénes son los capacitantes? Dora Barranco, pañuelo verde, es históricamente una de las promotoras más viejas promotoras, perdónenme la bronca,
del aborto, ¿no? De esa Soledad, Cecilia Osset es la que mató a Esperanza en Tucumán, la bebé de 6 meses de gestación, que era la hija de una niña que había quedado embarazada por violación. Esta mujer, sí, ahora te doy la palabra a Ignacio, Joaquín. Cecilia Osset es la que practicó el aborto en esta niña y sacó, digamos, realizó el parto de Esperanza, que vivió 10 días porque no estaba por prematurez extrema, ¿no? Bueno, aquí tienen doctora Garat Julia, Red de Profesionales de la Salud por la Vida y del Aborto Legal. Ellos son los que dan ESI, ellos son los capacitadores. Por eso nos oponemos a la ESI, porque quienes van a darle ESI a sus hijos son ellos, no somos nosotros. ¿Por qué no ESI? Aquí tienen, ¿ven? Esto es ESI, Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo en el Sistema de Salud. Esto promueve la ESI. Esto es, miren, aquí es el Ministerio de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación. Ellos promueven el aborto no punible y ellos son los que les explican cómo llegar a las consultas y cómo llegar a las UPA para que les hagan aborto. Aquí tienen, esto es un folleto de aborto no punible también que dan en las consultorías ENIA. Responsabilidad del equipo de salud, les explican cómo transgredir la ley, porque en definitiva ustedes saben que no fue ley, no existe el aborto legal. La ILE es un protocolo inconstitucional, así que ustedes saben que esto es directamente delictivo, sin embargo se promueve desde el Estado y los jueces hacen la vista gorda, muchas veces por ideología y muchas veces por cobardía. Fíjense si esto, no sé si ustedes alguna vez, imagínense siendo padres, que llegue esto a sus hijos. Sus hijos a lo mejor no se han planteado la idea de tener sexo anal. Sin embargo, aquí les explican y lo ven como algo lindo, ¿no? Están 2 chicos abrazados, cuídate, no te quedes con las dudas. Y de hecho, quienes implementan la ESI se presentan como los cancheros. Fíjense, vuelvo aquí a la página, adolescentes de Santiago, los colorcitos, les organizan festivales, les organizan concursos, les tratan de voz, los convocan, les hacen concursitos, jueguitos, les regalan cosas y se ganan y pretenden ganarse la confianza que quizás del niño, que quizás se la depositen en ellos y la pierden de depositarla en sus propios padres, que son quienes realmente los quieren, quienes realmente se van a preocupar y van a estar hasta las últimas consecuencias de cualquier decisión que tomen, ¿no? Porque ellos después se borran. Sigamos. A ver aquí, otra publicación más. Sexo anal, en forma segura. Una buena lubricación y usando preservativos. Importante la estimulación previa mediante caricias o besos para lograr una mayor relajación. Qué bonito. Aquí están las características de las asesorías, quiénes son los asesores, les dicen que no es lo mismo que un gabinete psicopedagógico, les hacen especial énfasis en la confidencialidad y que no le van a contar a los padres. Pueden ir las adolescentes a un centro de salud u hospital sin la compañía de una persona mayor a solicitar el chip, Plan ENIA, ¿no? El chip. Pregunten a los médicos de las UPAs, a unos que no sean fanáticos, que después cómo vuelven las chicas a las UPAs. Todas vuelven descompuestas porque es una carga hormonal tremenda la que les hacen a través del chip y produce efectos secundarios que las descomponen y muchas chicas se los hacen sacar porque les hace mal. Menores de 13 años, bueno, ¿pueden ir las chicas al centro de salud o al hospital sin la compañía de persona mayor? Y sí, aquí les explican cómo hacerlo. Bueno, hemos visto, a ver por dónde vamos. Perdón. Estamos aquí, tengo más. Fundación Huésped, los que desarrollaron la mayoría de los contenidos, ¿no? De la ES, de la ENIA, obviamente promueven el aborto,
el eufemismo de derechos sexuales y reproductivos, cuando en realidad sabemos cuáles son. Aborto y hormonización. Estos pañuelos verdes, ILE como derecho, cómo burlar la ley, en ese sentido le explican cómo hacerse pasar por una violación, cuando a lo mejor han sido relaciones consentidas, o decir que los afecta en su salud, cuando en realidad solamente les genera miedo, que es natural, ¿no? Cómo tomar la pastilla del día después, qué hacer si me olvidé una pastilla, de tomar la pastilla, qué pasa si se rompe el preservativo. Bien. Y aquí tenemos, en la página de Fundación Huésped, buscando interrupción legal en el embarazo en Santiago. Y aquí en Santiago tenemos en los CAPS, o sea, en las UPAs, y aquí los chicos pueden ir a abortar sin que sus padres se enteren. Si se habla, estos son los eufemismos que yo les decía. En Santa Fe lo que están buscando promover, que ya es incluir al aborto ya directamente como un derecho. Esta es la ley con todos sus eufemismos. Perdón, estos son los lineamientos didácticos, no, perdón. Pero aquí están todo el cuentito hermoso que en la práctica ya hemos visto cómo se implementa. Aquí también de nuevo cómo acceder a la ILE desde los 16 años, menores de 13 años. Les dice, para los menores de 13, y hay que ir con el consentimiento, sí, pero necesita el acompañamiento de una madre, padre o una persona adulta referente. Y esta persona adulta referente puede ser su propio violador. Total, no hay denuncia de por medio. Bien. Gaby. Bueno, básicamente por esto nos oponemos a la ESI y con esto doy por finalizado mi charla. Aquí, esta era una de las imágenes. Ahí están los niños desde chiquitos, explorando su sexualidad. Bueno, eso sería básicamente la charla, chicos. Vamos a dejar de este cosa. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, yo quería hacer un aporte. Por favor, Joaquín. Gusto. Mira, con todo lo que se ha venido dando así en la charla, estaba viendo, bueno, también recordando alguna información que tengo en mi cabeza, cómo antes nuestro país estaba conformado a nivel educacional, y siempre en cualquier colegio, en cualquier universidad se incluía la religión, o sea, la creencia religiosa, la cristiandad siempre estaba presente. Y, o sea, cómo todo se ha ido evolucionando dentro del sistema educativo y se ha ido implantando esas ideas así bien libres. Así es. De hecho, digamos... a todo eso. Así es. De hecho, bueno... Como vos hablabas del plan Kissinger. Sí. O sea, el plan de Kissinger era también implementar todo eso. Y aquí en Argentina se ha logrado desestabilizar todas esas cosas. E incluso, bueno, siempre logrando la confusión. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, financiando todos esos grupos de izquierda que vos has venido nombrando. Así es. Que no dudo que estos grupos de adolescentes santeños no sean financiados por el Estado. Así es, tal cual, como bueno, ahí también dice Patricia, por eso se promueve también la separación iglesia-estado, digamos, o sea, al margen de que quizás aquí haya muchos hermanos evangélicos, también estamos todos de acuerdo, todos los católicos, los cristianos, tanto católicos como los cristianos evangélicos, en que una cosa es separación iglesia-estado, que el laicismo es el laicismo, y otra cosa es el ateísmo de Estado, que promueve que la iglesia o que los valores cristianos sean totalmente excluidos de
la educación, ¿no? ¿Y por qué? Porque digamos, desde la fe, el cristianismo, ¿qué es lo que promueve como alternativa a la ESI? El cristianismo promueve respetarlo al hombre en toda su dimensión. Yo me he olvidado de pasarles en el último Power, la última imagen del Power, bueno, es aquí, ¿por qué? A ver, les voy a volver a transmitir un segundito, que me estaba faltando pasarles esto, que era lo último. Les decía, el bullying, la promoción de la sexualidad, de la homosexualidad, y aquí tenemos que, otra de las razones, ¿por qué? Porque su implementación amenaza la autoridad paterna y promueve la decisión familiar o la separación familiar. ¿Quiénes? Además, ¿por qué no? Porque son por quienes la implementan, que son los consultores GENIE, que ya les he demostrado quiénes son. ¿Por qué no? Porque no es integral, porque no contempla la dimensión espiritual, por lo tanto atenta contra la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Para nosotros que somos creyentes, no es trascendente, tenemos que deja de lado la dimensión trascendente del hombre y que justamente es la que nos posibilita a nosotros controlarnos, promover el autocontrol, promover la madurez de las personas y madurar justamente el autocontrol como algo que nos edifica, ¿no? O sea, el autocontrol y la castidad, que es justamente los valores que se promueven desde el cristianismo, la pureza, son valores que han sido totalmente cuestionados por este nuevo paradigma, ¿no? Porque justamente vienen a oponerse a la sexualidad temprana que tanto rédito económico les proporciona. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Muy Estefanía, ¿cómo linda tu estás? charla, muy bonita, me encantó. Muy informativa, me parece que ha sido muy clara. Yo tenía una pregunta, ¿existe Sí. algún tipo o sea, viste que hablaste sobre las pastillas y demás, te quería preguntar si existe algún tipo de sexo seguro con pastillas o ninguno? Esa era mi pregunta. Sexo seguro en el sentido, digamos, De no tener... quedar embarazada y que Lo que puedan pasa es tener que, relaciones. bien, el método de las pastillas funciona así. Digamos, es una combinación hormonal que produce distintos efectos. Uno, por ejemplo, es el engrosamiento del moco cervical, del cuello uterino, que dificulta digamos, el ascenso de los espermatozoides que puedan así de modo llegar y fecundar el óvulo. Ese es uno de los efectos. Otro es la anovulación, es decir, que la mujer deja de ovular y en lo que nosotros experimentamos como le llamamos menstruación, no es una verdadera menstruación, sino es evacuar, digamos, el tejido, pero que no son los óvulos porque los óvulos no alcanzan a madurar. Esa es una. La otra es el engrosamiento del moco cervical para que el espermatozoide no pase, vendría a ser como una especie de método de barrera. Y el último, y es el polémico, ¿por qué nos oponemos a los anticonceptivos? Porque en definitiva si fallan, si por algún motivo a lo mejor se me olvidó de tomar, lo que sea, se produce la ovulación. Si es que por algún motivo además falla el método de barrera, que es el moco cervical, que por ahí puede pasar que el espermatozoide igualmente penetre, ascienda y tenga acceso al óvulo, y se produzca en la concepción, el último efecto que tiene es evitar la anidación o la implantación del óvulo fecundado, que para todos ustedes y saben que es un bebé, es una persona en estado de formación. Entonces, esos son los tres efectos del anticonceptivo, y digamos que el anticonceptivo de por sí, para los que estamos a favor de la vida, implica un riesgo, es menor, es chico, pero en mi caso, digamos, no, yo lamento todos estos años de haber tomado anticonceptivos porque yo no sé si se me ha producido alguna vez algún microaborto. No tengo la certeza, no sé, nunca lo voy a saber, y hoy en día pesa eso sobre mi conciencia. Dios es bueno, es magnánimo y
y lo perdona, pero pesa. Entonces, el sexo seguro con anticonceptivos, no sabemos si es que estamos produciendo microabortos, no tenemos cómo saberlo. Y si cruzamos dos métodos, el anticonceptivo de barrera, sumamos el anticonceptivo del tema del preservativo, usamos dos métodos, estamos desvirtuando, para los católicos hablo de esto, la sexualidad que es la que Dios nos ha regalado, digamos. O sea, la sexualidad nos ha regalado Dios con un determinado fin, que es el de promover el amor de los cónyuges y de promover, el nacimiento de hijos. Esos son los dos fines que el matrimonio católico tiene. Y toda sexualidad que se ejerza fuera de ese ámbito y con otros propósitos que no sean esos, no edifican, no hacen a la dignidad del hombre. Y por lo tanto, es placer, sin duda, es placer, sin duda. Mi marido y yo no hemos sido castos. Nosotros la castidad la hemos encontrado mucho tiempo después, o sea, de hecho hace no mucho, no hemos sido castos, y eso tiene su costo, ¿no? No van a pensar que se lleva así alegremente la vida, digamos. Ahí nos hemos dado cuenta tarde de una sensación de vacío que eso te produce. Y hoy en día que hemos entendido para qué nos hemos casado y para qué Dios nos ha regalado la sexualidad, les puedo asegurar que la plenitud con la que vivimos no se puede explicar, chicos. O sea, no se puede explicar lo que es la sexualidad entendida con el fin para la que Dios nos la ha creado, ¿no? Por un lado. Por otra parte, volviendo al tema de los anticonceptivos, y eso tiene que ver con testimonio personal también, yo durante mucho tiempo, chiquita, lo primero que quería hacer cuando era chiquita era ser mamá de 5 hijos. Yo tengo una mamá, mi papá, el matrimonio, se casaron, tuvieron 5 hijos. Y yo no quería menos que 5. 5 hijos, porque eso era la felicidad plena. He sido muy feliz cuando era chica, toda mi vida. Muy bendecida, gracias a Dios. Y siempre me iban a escuchar a mí hasta los 20 y tantos años que quería ser mamá de muchos hijos. Empecé a tomar los anticonceptivos por una cuestión normal y sí, vamos cortando. Y eso es lo que me pasó, que con los anticonceptivos también se dejas de tener ese instinto, te cortan el instinto maternal. Y hoy en día yo no tengo hijos. Y lamentablemente tengo que decir que en definitiva tengo 40 años, yo no creo que pueda ser madre, yo ahora no me cuido, digamos, pero en el sentido de prevenir el embarazo, al contrario, digamos, estamos abiertos, pero gracias a esas decisiones que he ido tomando, las consecuencias es que hoy no he podido darle a Dios la posibilidad de que sea generoso conmigo y darme los hijos que él hubiese querido, ¿no? Para mí. Así que perdón que me haya ido un poco por allá, Steffi, no sé si te he respondido la pregunta. Muchas gracias y qué lindo testimonio. Hola, Gaby. Lili. Uy, Lili. Hola, Gaby. Felicitaciones, Gaby. Mi querida Lili. Quería comentarles, porque me he quedado sin internet y estoy volviendo, así que me he perdido, creo que cosas muy lindas. Quería comentarles que, hablando de las niñas madres, hace poquito, por orden de una fiscal, se ha hecho un aborto a una niña de 15 años en el Cisbanda, y todos los que estamos cerca de lo que es la defensa de la vida sabemos las consecuencias nefastas del aborto como daño emocional y espiritual. Esta niña le han hecho el aborto y a los días ha caído, la han tenido que internar con ataques de pánico, y todo a raíz del aborto que había sufrido. Hay algunas que demoran un poco más, otras que demoran menos, pero tarde o temprano el aborto pasa factura y muy fuerte. Y cuanto más joven, más inmaduro, como vos explicabas, no está desarrollada toda la persona humana en su psiquis y en su aspecto biológico, más daño todavía. Entonces, cuando escuchen ustedes, porque por ahí se produce la disyuntiva, no queremos mamás niñas, de verdad que nadie quiere,
pero siempre es mucho, pero muchísimo más peligroso un aborto, no solo para la salud física, sino sobre todo para la salud psíquica y espiritual de esa mamita. Así es, Lili. Gracias, Lili. Hola. Hola. Bueno, entonces, gracias chicos a todos por su atención y bueno, muchas gracias por darme el espacio y la oportunidad de hablarles. Muchas gracias de verdad por la presencia de Gaby, ha sido un placer tenerla aquí. Y bueno, Muchas espero gracias. que tengamos otra oportunidad para dar charla. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Ceci. Gracias, Gracias, Gaby. Belén, Excelente, gracias. Gaby. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, Gaby. Gracias.